Días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar también a través de la radio, la 94.8, y también nos pueden ver a través de Fuerteventura, en el canal 43 de la TDT, a través de la isla de Lanzarote, a través del canal 28 de la TDT, y también un saludo muy afectuoso para los compañeros de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma. Hoy vamos a hablar de derecho, para eso tenemos a Israel Godoy, abogado, y tiene un despacho aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días, Israel. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Para una separación, para cualquier tipo de historia, en definitiva, para nuestro desarrollo de nuestra vida personal y profesional, ¿es aconsejable tener un abogado como consultor? Vamos a ver, en el principio sí, no lo digo a beneficio de inventario, es decir, no porque me interese siendo abogado diga que las personas tengan que ir sí o sí un abogado. Lo primero que las personas, lo que es importante es conocer la ley. Eso es lo más importante, yo creo, para la vida, porque en la vida todo está regulado por ley, desde la sanidad, desde la educación, todas las esferas de la vida de las personas están reguladas por la ley. Dicho esto, cuando hay desconocimiento, hay dudas respecto de un tema en concreto, desde, oye, voy a hacer un contrato de arrendamiento, voy a comprar un producto y me ha salido averiado, no tiene las condiciones que tienen. Efectivamente, evidentemente es necesario un abogado. Cierto es también, yo lo comparo mucho a la medicina, que a veces, creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión, la prevención es importante antes que el tratamiento. Con lo cual, si las personas a veces antes de firmar determinados documentos, hacer determinados actos, consultan a un abogado, que es una simple consulta, como uno va al médico y dice, mira, me duele aquí un poco, ¿qué crees que me puedo ir tomando? Pues evidentemente si ahí se toman una serie de medidas, pues evitas que después el problema sea mayor y el coste también muchas veces, que es lo que el miedo que enfrenta la gente o que la gente tiene muchas veces de acudir a un abogado por el temor al coste. Entonces cuando se acude en un momento temprano, muchas veces el coste es un 1000% menos de lo que te puede suceder después. Coméntanos, Iván, ¿el abogado debe estar al día hoy o realmente se hace después ejerciendo en su despacho? Porque realmente, ¿qué aprenden en la Facultad de Derecho aquí en Las Palmas o en cualquier facultad de España hoy en día? Hombre, yo siempre diferencio, la licenciatura de Derecho es una cosa, que evidentemente tiene mucho que ver con la abogacía, pero la licenciatura en Derecho te da acceso a ser abogado, o a ser procurador, o a ser abogado del Estado, es decir, a opositar, a ser juez, notario, a ser fiscal, notario, multitud de disciplinas, y dentro de la administración, del funcionariado, pues dentro de muchas escalas y, digamos, profesiones dentro de la propia administración. Después la abogacía es una profesión concreta, que exige una especialización en cuanto a lo que es ser abogado. Evidentemente después con el día a día el abogado va adquiriendo la experiencia necesaria para poder dar cobertura a sus clientes, pero la universidad, hay determinadas universidades que ya te dan hay una formación práctica importante, pero es cierto que el día a día es lo que más garantías da de que pueda dar un buen servicio. En particular yo, lo que mi formación concierne, yo me formé en Madrid, estuve trabajando también en el Colegio de Abogados de Madrid en un área de extranjería, y lo que yo siempre digo que la extranjería, donde interviene un extranjero, a veces las personas piensan en la normativa de extranjería, no, un extranjero tiene los problemas que tiene cualquier español, es decir, se divorcian, tienen desahucios, tienen problemas con una incapacidad laboral, con un despido, con un arrendamiento, porque, como decía, un desahucio, es decir, le afecta toda la normativa, afecta un tratado internacional, porque a lo mejor quiere convalidar su seguridad social, por ejemplo, una persona colombiana quiere convalidar lo que ha trabajado en Colombia aquí, existen tratados internacionales, lo que exige que para dar un buen servicio a esa persona exige que tengas un conocimiento global del derecho. O la titulación, por ejemplo, a lo mejor un médico que venga de otro país, ¿no? Sí. La titulación, homologar la titulación. Existen multitudes, pero eso exige que el abogado... Sí. Porque si yo soy especialista a lo mejor en penal o en familia, ¿vale? Pero entonces hay determinados ámbitos que a un extranjero a lo mejor no le puede dar cobertura. Por eso hablaba de un servicio integral, y en la extranjería fue donde un poco, particularmente yo, pues me exigió y me permitió tener barnices en las distintas áreas del derecho, por así decirlo, que después ayudan a que digamos que el servicio de un punto de vista sea mejor. Pongo un ejemplo, si me permite. Pasa a veces en penal que había por ejemplo, un extranjero tiene una tarjeta de residencia y comete una alcoholemia, por ejemplo. A veces hay que analizar si conviene llegar a una conformidad o no, porque a veces una conformidad supone que en vez de 1.500 o 2.000 euros de multa, pues van a ser 900. ¿Qué pasa?
que si el extranjero conforma, a lo mejor si su tarjeta de renovación va a ser dentro de un mes, no va a poderla renovar porque tiene antecedentes penales. Con lo cual, si uno conoce la materia de extranjería, le puede decir, mira, no conformes, verdad que vas a pagar una multa mayor, pero te va a garantizar, por ejemplo, tu renovación de la tarjeta. Y por eso digo que el derecho está interconectado y para dar un buen servicio a ese cliente esa información es necesaria. Es como si voy a un médico y él dice, no, soy cardiólogo y me va a dar una pastilla, me tiene que preguntar si el estómago lo tengo bien, porque a lo mejor esa pastilla me puede destrozar el estómago. Pues un poco siempre haciendo el símil con la medicina, creo que esa visión global del cliente, no paciente, sino el cliente, pues permite dar un mejor servicio. Oye, hoy en día, ¿crees que hay mucha litigiosidad en Canarias? Bueno, precisamente estos días se han publicado unos datos del Consejo General del Poder Judicial que dicen que Canarias está a la cabeza, es decir, somos la primera... Acabamos mucho a los juzgados, nos cuesta ir mucho, ¿no? Eso es una cuestión que... Porque cuando hablamos de litigiosidad existen distintos ámbitos, el penal, el civil. El civil se ha incrementado mucho por el tema de las cláusulas suelo y todos los temas estos contra la banca, ¿no? Toda esta vía que se ha abierto, se ha incrementado mucho la vía civil. Sin embargo, la penal ha bajado, los datos dicen que han bajado. En lo social también, después de la crisis, los niveles no son... ¿Cuáles crees que son las causas por las cuales...? Yo particularmente soy licenciado en Derecho y soy licenciado en Criminología también. Y la criminología, en lo que por ejemplo, por eso decía que son distintos sectores de la litigiosidad. En penal, por ejemplo, para hacer ese análisis hay que estudiar sociológicamente la sociedad como es, las particularidades que tiene, porque a lo mejor yo quiero atajar un determinado delito. Pues tengo que analizar esa sociedad porque se están cometiendo esos delitos, si es por falta de educación, de formación, de inversión. Entonces, en Canarias no he hecho los estudios, pero una de las cosas que me indican que la litigiosidad en Canarias sea grande es, en primer lugar, la gran población que hay en Canarias y que, ojo, que tenemos una de las tasas de densidad poblacional más altas del mundo. Porque, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, el número de población que tiene en relación al territorio que es comparable a las ciudades de Japón. Con lo cual, esa interconexión entre personas seguramente dará lugar a fricciones y a crispaciones y quizás sea una de las razones por las que... Porque entre las comunidades que menos litigiosidad se tenían, si no recuerdo mal, estaba La Rioja, el País Vasco, que bueno, el País Vasco tiene ciudades con población alta, pero por ejemplo el Rioja a lo mejor que son zonas menos densas de población, pues quizás tenga que ver con eso, pero la verdad que no sé, no creo que tenga nada que ver con la idiosincrasia del canario. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Israel Godoy. Él es letrado, forma parte de un gabinete de letrados aquí en Las Palmas de Gran Canaria, tiene también despacho en el sur de la isla de Tenerife y estamos hablando de aspectos diversos del derecho. ¿Es justa la justicia? ¿Justa la justicia? Hombre, depende para quién, ¿no? Por definición, la justicia es justa, porque si es justicia es justa, por definición. Ahora bien, pero no justa porque es justa, o depende de los recursos económicos que tenga. Es que yo te lo digo con todo respeto y sin ser yo aquí un sabio del tema ni tener evidentemente la verdad absoluta, pero yo no defino lo que tenemos por ejemplo en el Palacio de Justicia que tenemos aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en los distintos juzgados que existan en España, yo los denomino procedimientos judiciales más que justicia. ¿Y por qué los denomino procedimientos judiciales? Porque ya aquí nos metemos en un área filosófica si quiere o antropológica, no sé cómo llamarla, pero para mí el humano no es justo por naturaleza. Hay personas que están condicionadas por su vida, por su experiencia, que a veces es mala y te lleva a tomar decisiones. No quiero decir que eso sea todo lo que influye, pero si partimos de lo que los humanos, yo entiendo que no somos justos por naturaleza y que quien imparte justicia somos los humanos y los que intervenimos, muchas veces los propios abogados, que tenemos mecanismos o herramientas para defender no la justicia, sino muchas veces defendemos a nuestro cliente. El abogado hay veces que no defiende la justicia. ¿Pero él es el cliente o el defensor? Porque hablan cuando dice abogado, aquí mi cliente. Sí, claro, pero yo a veces es evidente que a veces el abogado sabe que no es justo lo que está defendiendo. Sí, desde un punto de vista justicia divina, si la llamamos así o demás. Pero yo defiendo los intereses de un señor que la ley me obliga a eso. Como yo digo siempre, hay gente que me pregunta, pero oye, ¿cómo puedes defender a un delincuente que ha hecho esto? Porque la ley se lo da. Lo que es la presunción de inocencia. Y porque la Constitución le da derecho a un abogado que lo defienda. Yo, para defenderlo y hacerle mal las cosas, a cualquiera nos gustaría, yo si tengo un hijo o tengo un hermano, si ha hecho mal, que pague la pena que tenga que pagar, pero que tenga un abogado que lo defienda y que defienda sus derechos. No quiero que lo apaleen, digo desde un punto de vista personal.
Después es verdad que, entonces la pregunta que me hace, hay veces que las resoluciones judiciales no son justas, pero no por el juez a veces está también en civil, por ejemplo, está atado a lo que haya hecho un abogado en su escrito de demanda. Si no ha puesto determinada cosa y el juez no puede a lo mejor acordar una determinada sentencia en un sentido u otro. ¿Por qué? Porque el abogado ha dejado de poner o ha puesto una cosa que no tenía que poner. Entonces, por eso digo que yo le denomino procedimientos judiciales. ¿Y lenta? ¿Por qué es lenta? ¿O depende del procedimiento? ¿Tiene su plazo todo ese...? La lentitud yo creo que va directamente relacionada con la falta de medios. Falta de medios, de no tener unos medios debidamente, o sea, los adecuados para que esto funcione mejor. Yo creo que básicamente es eso. Cierto es también que el elemento humano, pero por eso lo hago justo. Sí. Hay veces que, y no estoy tirando piedras contra mi tejado, estoy haciendo un análisis creo que sincero, a veces los propios profesionales, a veces que intervienen, el propio abogado, puede tener estrategias cuyo objetivo es dentro de la legalidad, pero dilatar el proceso. ¿Vale? Entonces, por eso digo que a veces un abogado puede tener herramientas en las que permita que en vez de tardar un año que tarde 2, porque interesa. Entonces... ¿Eso es práctica habitual? No se práctica habitual, sino se trata de una estrategia que dependiendo del proceso, dentro siempre de la legalidad, porque si no hablamos de posibilidad de que sancionen a un letrado, por ejemplo, por temeridad o por una mala actuación, siempre hablo de eso, de que dentro de la legalidad, pues, le permite, es habitual, no es que sea habitual, sino que depende del caso. Y una persona, cuanto más recursos tiene económicos, puede salir realmente más airoso que otro desde el punto de vista de los plazos, porque hay personas que sin recursos, pues sin recursos económicos, como que la justicia es mucho más lenta frente a una persona que tenga recursos económicos, ¿o no? No, la justicia ahí no marca. La que marca la diferencia a veces es, por ejemplo, el juzgado en el que caigas, o en el que se sustancia el proceso. Aquí en Gran Canaria, a nivel de partidos judiciales, ¿cuál es el peor que está funcionando? Desde el punto de vista de tener colapsado por falta de medios humanos. Yo diría, no diría de peor funcionando, porque absorben una cantidad de trabajo enorme. Quizá donde hay más lentitud, pero lo digo, no es achacable a ninguno de los profesionales que están allí, ni a los jueces, ni evidentemente, ni fiscales, ni los funcionarios. Quizás es Galdar y los juzgados del partido de Galdar y San Bartolomé de Tirajana. ¿Pero Galdar qué lleva? ¿Lo social? No, en Galdar tiene juzgado social también, pero no hablo tanto de lo social como los civiles y los penales. ¿Vale? Son juzgados mixtos también, que llevan tanto civil como penal, y el volumen es enorme y los medios que tienen pues son bastante escasos. De hecho, la lentitud también tiene que ver con que muchas veces para pedir un informe a fiscalía tienen que mandarlo a Las Palmas. No hay una fiscalía allí, evidentemente hay fiscales, pero que hay veces determinados trámites para informar sobre un recurso, lo que sea, tienen que ir a Las Palmas, con lo cual se dilata a lo mejor 6 meses en informar sobre un recurso o 5 meses. Entonces quizás son los juzgados que más saturación tiene. Arucas también es otro juzgado que absorbe mucho trabajo y que tiene también, me consta que tiene pocos medios. Entonces ahí están a veces los políticos, digo, la política, las cosas o los problemas que tiene la gente, a veces si nos centramos realmente en lo que verdaderamente tiene importancia, que no digo que solo esto, también la sanidad, la educación, hay mil cosas, pero la justicia creo que es un pilar importante para... Y hoy en día la justicia, ¿por qué se utiliza tanto papel, Israel? No sé, hoy estamos en la era informática y a lo mejor una persona tiene un juicio el jueves y tiene que ir físicamente allí, porque si se ha suspendido ese juicio, ¿por qué no le mandan un mensaje a su móvil? No sé. A veces se notifica, se llama, se comunica. A veces no es posible porque tienes que ir a la vista para ver si lo podemos celebrar o no, porque está pendiente de una notificación. Y lo del papel, supuestamente no, está implantado el tema del Exnet, que es todo por plataforma. Pero, es decir, yo ahora presento una demanda por el SNET y aún así después los días siguientes tengo que llevar el papel, copias para las partes en papel, con lo cual el sistema se ha quedado a media. Entiendo que va a ir evolucionando, pero si se supone que eso se lo trasladas a la otra parte telemáticamente. Pero también es verdad que cuando pongo una demanda inicialmente, imaginemos que Dios no quiera, pero que te pongo una demanda, es verdad que como no tienes abogado ni procurador al que notificarle por la plataforma, pues te tengo que mandar una carta y notificarte la demanda. Hay gente que no tiene el correo electrónico, ¿no? Entonces tiene su lógica en el momento que esté así la... Mira, y hablando de procurador, porque vamos a ver, el procurador
¿Es una figura solamente que hay en España o en Europa también existe o en países europeos? Mira, en derecho, la verdad mismo no estoy muy, digamos, muy ducho en el derecho comparado. Me consta que se han ido eliminando determinados países. Pero aquí, por ejemplo, en España, el procurador es un licenciado en Derecho que se da de alta en el Colegio de Procuradores, tengo entendido. Se da de alta en el Colegio de Procuradores, pero lo que hablábamos antes también es una profesión concreta. Es decir, exige también una formación. El procurador, Sí. desde mi punto de vista, es importante para el letrado. Es importante porque conoce a los funcionarios, conoce a los jueces, conoce, me refiero que sabe cuál es el modus operandi. ¿De los jueces? O del juzgado. Mira, este juzgado trabaja de esta manera, el criterio del juzgado es este, interactúa y después representa al cliente en los juicios, en toda acción del abogado. Pero no puede defender al cliente. No hace la defensa, es como un representante jurídico dentro del procedimiento judicial, por así decirlo. Y ya le digo, su función es la de la Procuraduría, que es, digamos, tiene varias funciones, hace cobros en nombre del cliente, representa al cliente, como decía antes, el juicio, se relaciona con el juzgado, hace gestiones, informa al letrado de cuál es la vía más adecuada, mira, hacerlo por aquí, hacerlo de esta manera, este juzgado el criterio que tiene es esto, con lo cual presta un escrito en este sentido. Va al juzgado para decir, mira, este procedimiento que lleva tiempo atascado, o algo así podemos decir, coadyuva mucho al letrado y al cliente también le presta. ¿Y si no existiera la figura del procurador, todo eso le tendría que hacer el abogado? Sí, en principio tendría que hacerlo el abogado, lo que implicaría que ya de por sí el abogado, porque la función que cumple el abogado es, pues tiene que preparar el juicio, tiene que preparar el recurso, lo que te exige es pues, buscar jurisprudencia, estudiar el tema, madurar la idea, plasmarlo en el papel. La figura del procurador, Israel, para cualquier tipo de procedimiento o para qué tipo de procedimiento no es necesario un procurador. Por ejemplo, en lo social, en lo laboral, es decir, despidos, todo lo que es el ámbito social, demandas contra la seguridad social, porque o una impugnación de una alta médica, una denegación de una incapacidad, todo eso no hace falta procurador. También en lo contencioso administrativo, es decir, cuando yo litigo contra la administración, si litigo ante el juzgado de lo contencioso, la ley viene a decir órganos unipersonales, es decir, si hay un solo juez, ahí no necesito procurador. Si me voy al Tribunal Superior de Justicia, en el que ya hay un tribunal con 3 magistrados que componen la sala, ahí sí me exige procurador. En penal, si eres acusación particular, dejando de un lado los delitos leves, si eres acusación particular siempre necesitas procurador, es preceptivo, es obligatorio. En juicios civiles, cuando la cuantía del pleito es mayor a 2.000 euros, es obligatorio abogado y procurador que intervengan. Entonces, en un gran ámbito de procedimiento sí es necesario. A veces es incomprendido por el cliente y dice, oye, ¿el procurador qué es? ¿Y por qué tengo que pagarlo? Pues porque es necesario y cumple una función desde mi punto de vista importante. ¿Y tiene que acudir al juicio cuando se celebra la vista? Sí. La vista? Sí. De hecho, a veces el cliente no tiene por qué ir porque va al procurador. Porque lo representa. Porque lo representa mediante un poder que se hace... Sí, se hace un apoderamiento de representación procesal. No es que lo represente después en una administración, es un poder, se suele hacer un poder para pleitos que es para representarlo o sea, en notaría o apudacta que le llaman, que lo hace allí mismo en el propio juzgado. Apudacta. También nosotros tenemos derecho a un abogado de oficio, pero realmente el abogado de oficio... para las personas que carezcan de recursos económicos. ¿Es complicado acceder al abogado de oficio o realmente quiénes forman parte de ese grupo de abogados de oficio? Porque a veces dice la gente, el abogado de oficio, no, prefiero pagar a un abogado, como que se fía más de un abogado si va a un despacho y paga. Israel. Es la percepción que tienen las personas. Antes hablábamos del abogado caro o tener más dinero, tener menos dinero. A veces la gente piensa, pero nos pasa a todos, incluso cuando uno va a un supermercado y ve 2 botellas de agua y que una vale 2 euros y una vale 50 céntimos, dice, la de 2 euros algo tiene que tener. Entonces es una psicología que tenemos, las personas solemos pensar así. Yo recuerdo mis inicios de perder a algún cliente por dar precios baratos, porque no das confianza cuando estás siendo honesto. Por ejemplo, en temas penales, hablamos por ejemplo en narcotráfico, donde hay un secreto de sumario, donde lo único que puedes hacer es intentar sacar al cliente de prisión, pues decir, mira, te hago el presupuesto en función del trabajo que puedo hacer ahora mismo. Ya cuando se abra el sumario, vemos qué volumen de trabajo hay, pero la gente le suele dar confianza el abogado caro, porque caro parece que es lo mismo que bueno. Bueno, que yo no estoy diciendo que no sean buenos los abogados que sean caros, pero que digo que muchas veces no está relacionado. Yo soy abogado de turno de oficio. Yo considero que la mayoría, habrá excepciones,
contadas, pero la mayoría hace un buen servicio a su cliente. Pero si yo voy con la percepción de que este señor que yo no le pago, pues es abogado de oficio, a mí me ha resultado incluso beneficioso a la larga el ejercer de abogado del turno de oficio, porque al venir el cliente con una percepción de que va, el abogado de oficio, pues no lo va a hacer bien. Si le haces un buen servicio, le das un buen trato, el día de mañana él o su familia, como después se tiene que pedir un nuevo abogado de oficio, posible que le asignen otro, muchas veces viene y dice, no, prefiero buscar el dinero y pagarte porque me das la confianza, que es en lo que se basa la relación del abogado. Pero lo que hablamos del turno de oficio, es verdad que hay muchos colegios que no te exigen, lo único que te exigen es que estés colegiado. Es decir, yo en mi primer año termino la carrera, me colegio y entro abogado de oficio. Hay gente que dice, pero ¿y te da las garantías a esa persona para dar un buen servicio? Habría que analizar caso por caso. En cualquier caso, yo me acuerdo en Madrid exigían para yo acceder a determinados turnos de oficio, tribunal del jurado, extranjería, te exigían en unos casos 5 años de ejercicio, en otros casos más años, porque se consideraba que eso daba una garantía mayor. Yo no estoy de acuerdo, en una cosa, yo a lo mejor llevo 2 años de ejercicio y hay otro que lleva 6, pero a lo mejor mi experiencia ha sido mucho mayor, porque ha sido más... Yo siempre los comparo los coches nuevos y coches viejos, a lo mejor hay un coche nuevo que tiene más kilómetros que coches viejos o antiguos, ¿no? Antiguos, sí. Entonces, los años tampoco dan una garantía de que el abogado de oficio vaya a dar unos servicios, porque a lo mejor he llevado 4 juicios en 8 años. Entonces, yo creo ahora con los exámenes, ahora que se exige hacer un examen para acceder a la abogacía, que se exige hacer un máster, esos requisitos que a las nuevas generaciones le están afectando y que les ponen más trabas para ejercer esta profesión, pues yo creo que da una mayor garantía a las personas. Nos recordemos que es un derecho importantísimo, es decir, si yo no tengo medios que un abogado me defienda, sea en el ámbito que sea, un despido, un desahucio, sea lo que sea, la persona, el juicio es el juicio de su vida. Pues es importante que le demos un servicio de calidad a esas personas. Y no es obligatorio, es decir, si yo pienso que cobro poco, por ejemplo, el turno de oficio, no es obligatorio, me quito y ya está. Como no es obligatorio, antiguamente sí, había un tiempo que sí... Era obligatorio. Era obligatorio estar en el turno de oficio. Ahora mismo no, yo sí lo estoy, lo estamos el resto de compañeros, y como digo, trato de dar el mejor servicio. También es verdad que cuando al principio estás empezando, te da posibilidad de ver muchas cosas distintas. Y el hecho de que muchas veces me llega un caso, a lo mejor no soy especialista, pero si tienes las herramientas para estudiarlo y formarte, a lo mejor en una semana haces un análisis del caso y te vuelves un especialista en el tema y puedes dar un buen servicio. Entonces todo se trata de eso, de lo que hablamos antes, la licenciatura te da los mimbres para después construir o un edificio o una casita, o depende en el ámbito que te... Pero hoy ser abogado es vocacional, ¿no? Realmente. Como todo, ¿no? Como todo, cuando alguien tiene ocasión, yo en particular puedo decir la tengo, me encanta mi trabajo, me he frustrado con cosas, porque yo creía mucho en lo teórico y después la vida, pero en todos los aspectos, sí. Hasta en el sentimental, uno cuando es adolescente piensa en la manera de la vida, pues estoy igual. ¿Por qué? Porque intervenimos los humanos y a veces hay veces que hay que saber que la realidad es como es y somos como somos. Y si pierdes de vista esto, te conviertes en un idealista. No, el deber ser, no. Vamos a analizar cómo son las cosas y a partir de ahí cambiar lo que uno puede en su círculo. Pero sí, vocación. Pero lo noto, un carpintero cuando llega a una casa y hace una obra, uno nota cuando es un profesional que te informa, mira, va a estar de esta manera. Cualquier profesión, yo creo que la vocación se nota y da un plus en el servicio. Bueno, el tema es la mediación. En cuanto a la mediación, Israel, se conoce poco, ya es adecuada a los intereses de las partes. Realmente la mediación, pues todo el mundo, vamos a juicio, vamos a pleitear y tal, pero ¿en qué casos cabe la mediación en cualquier ámbito? La mediación se está implantando en prácticamente todas las jurisdicciones. No soy un gran conocedor de la mediación, tengo una serie de conocimientos y sé perfectamente en lo que consiste la mediación. En familia se está utilizando mucho, de hecho, en los propios juicios, cuando está uno en familia, hay información, folletos, donde informan a las partes de que pueden acudir a esa vía. Familia, no recordemos que la mayoría de las veces, yo creo que la mediación es una cosa que debe tener también implementada el abogado, porque supuestamente cuando va a una mediación, no tiene nada que, muchas veces es un abogado, pero no ejerce la función de abogado cuando media. Existen otras técnicas y otros elementos, otros parámetros que utiliza para... Pero en familia, ¿por qué? Porque hay niños
y los niños van a estar toda la vida, entonces lo que se trata es no enconar a la pareja, como somos dos abogados, cada uno mira por su cliente, y lo que a veces hace es enconar esa relación, ¿no? O sea, la mediación lo que trata de llegar a un acuerdo, de decir, oye, vamos a poner las cosas claras, que te has equivocado tú, que te has equivocado tú, y yo particularmente en mi caso, en concreto con los clientes que he tenido y familia, llevamos mucho en el despacho, desgraciadamente no ha funcionado tanto. Seguramente las estadísticas que se publican y demás me irán en contra de lo que digo. Yo veo mi experiencia personal. No veo que haya funcionado mucho. En penal, decir la mediación víctima-agresor. Hace poco, el tema de Marta del Castillo, hubo una mediación penal que sirve sobre todo para, como digo yo, para dar paz al alma a veces a la víctima, enfrentarte a tu agresor y que tu agresor te oye, se pregunte, ¿por qué lo hiciste? Es un cara a cara, aunque sea duro. Cada persona, yo no sé si podría, no me he visto en esa situación, no sé si podría hacerlo, tener el agresor o el verdugo o el asesino de mi hija, tenerlo delante, no sé. Pero se trata de cuestiones que están estudiadas y que tienen su razón de ser, pero se está potenciando, con lo cual un buen fondo tiene que tener, pero ahí hablamos con lo mismo de siempre, también los medios la educación, todo. Hoy también existe servicio a la comunidad, ¿no? Hoy en día, porque por ejemplo una persona que cometa, pues que conduzca a los efectos del alcohol puede no ir a la cárcel, ¿no? Sí, en distintos ilícitos penales que prevén que tienes que ser siempre con el consentimiento del que ha cometido el delito, porque como en España están prohibidos los trabajos forzados, pues se exige, sí, pero existe, es una forma de reeducar también y de responsabilizar. Menores también se hace con los menores, también es una cuestión que se hace bastante. Se trata de eso, de adquirir una responsabilidad, de trabajar en Cruz Roja o ayudando a determinados sectores. Es una forma de eso, de resocializar, que se supone que es una función de la pena. Una de las funciones de la pena es resocializar no la única. La reeducación, ¿no? Es una de las funciones. Otra de las funciones es a la víctima retribuirle, en el sentido de decirle, mire, tranquilo ciudadano, que este señor va a tener una pena. Esa es otra de las funciones de la pena. No es solo el propio delincuente o el propio reo, pero sí es verdad que la Constitución lo pone como que es el fin, es la resocialización. Y cuando se habla de presunción de inocencia, se habla entonces, por ejemplo, de un señor que es un asesino, que tú eres el abogado que lo va a defender en un proceso penal, tú sabes que ese es culpable, pero la Constitución habla siempre de la presunción de inocencia hasta que no se dicte sentencia firme, ¿no? Sí, en los principios que tenemos. A veces alguna discusión informal con amigos y demás, pues cambiemos las leyes, volvamos a otras épocas. De cierto modo, Churchill dice, la democracia es el sistema menos malo, ¿no? Yo creo que tenemos uno de los sistemas menos malos que podemos tener, si no volvemos a situaciones en las que por razones políticas, por otras razones, entonces el sistema está configurado para protegernos como ciudadanos, frente al Estado muchas veces, que el Estado, o frente a intereses políticos o lo que sea. Entonces la presunción de inocencia creo que es importante. Otra cosa es que haya pruebas contra un señor, pues se celebra el juicio, y si esas pruebas se han obtenido con la garantía de vías y demás, pues se le condena, pero está un poco choteada además la presunción de inocencia, porque a veces no se la respeta. De hecho, hace no mucho hubo una sentencia del Constitucional, porque a veces hay dos tipos de inocentes. Hay inocente que es... Dos tipos de inocentes no. Antes se hacía como dos distinciones. El inocente por falta de pruebas y el inocente porque es inocente porque se ha demostrado su inocencia. Entonces el Constitucional vino a decir que no hay dos categorías de inocentes. El inocente, si sale inocente, es inocente. Hace no mucho en tertulias en la tele y demás, se hablaba, ojo, que estos señores han salido porque había falta de pruebas. Pues son inocentes, no haga usted distinción, porque lo dice la jurisprudencia, el Constitucional lo dice la ley. Y si no, cambiemos la ley, pero cuidado, porque a veces uno dice, pues cadena perpetua o no sé qué, que no entro a decir si sí o si no, pero cuidado porque el sistema a veces le cambia una pieza y eso podemos perder derechos muchos de nosotros. Cosas que se han ganado y que ahora sí vivimos en libertad y demás, pero cambian los tiempos y esto es una garantía para la sociedad. No absoluta, porque como decíamos antes, después cuando nos vamos a los juzgados, la justicia no existe siempre, con lo cual no es una garantía absoluta. Entonces, pero sí, la presunción de inocencia yo creo en ella y creo como un pilar fundamental del sistema. Bueno, para ir finalizando, realmente Israel, ser abogado hoy es una tarea ardua, ¿no?
Sí, la abogacía es una tarea... Pero tienes que estar al día, tú y tus compañeros y compañeras, continuamente actualizados como un montón de profesionales, ¿no? Con toda la normativa, no solamente a nivel nacional, autonómica, sino europea también. Sí, totalmente. Si quiere, y jurisprudencia. Jurisprudencia. O sea, que desarrolla toda esa nueva normativa. Yo ahí, desde la universidad, hubo una frase, me acuerdo en Filosofía del Derecho, profesor de Filosofía del Derecho, había un señor que analiza, un señor, me refiero a un estudioso, que lo que venía a decir era, estudiaba si el derecho era ciencia o no, si era científico. Y lo que me está comentando, dijo en una conferencia, dijo, 3 palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras en basura. Es decir, un cambio de ley puede implicar que toda esa normativa que tenéis ya no vale para nada y es nueva. Por eso exige que estés al día, si no estás, entre comillas, muerto. Porque si hay un cambio de ley, resulta que yo voy a ser el mayor especialista del mundo en la ley anterior, pero con la nueva ley me tengo que poner al día. Con el tema ahora de las hipotecas, por ejemplo. El tema de los desahucios. Los desahucios, derecho penal que cambia, derecho mercantil, porque a lo mejor yo llevo penal, pero voy a llevar a una sociedad que ha cometido un delito con una sociedad, pues por lo tanto tengo que estar al día en el derecho mercantil, de cómo está, porque si no, pues ese es confundente. El derecho no son compartimentos estancos independientes. El derecho está interconectado muchísimas veces. Por eso creo en la especialidad, pero no en la especialización absoluta. Porque como decía Ortega y Gasset, te hablaba de la barbarie de la especialización. Si yo me especializo tanto en algo, en un sector, si eso cambia, prácticamente soy nulo en el resto de... Estás nulo, ¿sabes? Sí. Exactamente. O sea, que eres partidario de que un abogado no debe especializarse en un sector solo, porque lo que estás comentando, porque después, si nunca has tratado penal, civil, administrativo, mercantil... No soy yo quien diga que es lo mejor. Yo digo con mi perspectiva, creo que... perspectiva de profesional. De profesional, creo que evidentemente es que hay sectores, por ejemplo, el mercantil, hay temas, cuando lleva uno a sociedades anónimas, temas de fusiones, tienes que ser un especialista. Con temas tributarios, temas muy concretos. Muy concreto eso, sí. Es necesario, porque muchas veces ya un abogado que ya tiene mucho trabajo en el despacho, pues no tienes el tiempo para formarte en esa materia. Pero soy más partidario de tener nociones en el resto del derecho, porque creo que te enriquece y también a la hora de llevar esa especialización te ayuda. Te ayuda, porque muchas veces la analogía se utiliza en el derecho, es decir, utilizar otras leyes porque alguno está regulado, otras normativas de otros sectores. Entonces, para mí es un valor añadido. Para finalizar, Israel, coméntanos la dirección aquí en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, porque como esta entrevista también la vamos a enviar a nuestros compañeros de Canal 4 de Tenerife y Canal 11 de La Palma. En Gran Canaria estamos, aquí en la calle. En calle Graciliano Afonso, número 13. De Las Palmas de Gran Canaria. Enfrente de la clínica Santa Catarina. El teléfono es 928-900-789. ¿Y en Tenerife? En Tenerife, que el número de memoria es el 922-100-107. Muy bien. Pero en cualquier caso, en el que he dicho, 928-900-789, pueden contactar con nosotros y damos servicio en todas las islas, pues damos servicio con distintos colaboradores, y también en la península también damos algún servicio. Pues nada, pues muchísimas gracias, Israel Godoy, por estar aquí. Gracias a ustedes por contar conmigo. Espero que la entrevista con Israel Godoy, letrado, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, también tiene otro despacho en Tenerife, haya sido cerrado. Recordamos que está colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionado. Gracias por su atención. Muy buenos días, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.